presentar para que dé palabras de bienvenida a una mujer que admiro mucho. Es una abogada muy exitosa, pero además muy pila. Es gestora social, es la primera dama de la ciudad, pero el rol que más admiro de ella es el de mamá, la mamá de Juan Pablo y Julieta. Un aplauso, por favor, para Carolina Deck. Buenos días a todos. Gracias TAP, Colsubsidio, Wellbeing Project por hacer esto posible. Qué bueno que empecemos a hablar con más fuerza y en estos escenarios de un asunto tan importante como es el bienestar y la sostenibilidad, que a veces pasa un poquito de agache. Yo quería empezar con unas cifras que son algo alarmantes en lo que me concierne, y creo que para todos ustedes lo será. Y son las cifras del Reporte Mundial de Felicidad. En Colombia nos jactábamos de ser el país más feliz del mundo. Y resulta que si nosotros miramos cifras desde 2015, donde estábamos en el 31, puesto 31 del ranking, y miramos las cifras de hoy, donde estamos en el puesto 78, uno dice, pero ¿qué es lo que ha venido pasando? Nosotros podríamos atribuirle en buena medida esta situación, este descenso en el ranking a lo que sucedió en la pandemia. Pues obviamente uno podría decir, no, en un país de bajos ingresos o medianos bajos ingresos podríamos esperar entonces que le pegue más fuerte la pandemia y que por tanto eso sea la explicación de los índices de infelicidad. Pero resulta que si miramos 2019 estábamos puesto 44, 2020 puesto 52, entonces que haya habido un descenso importante de un año al otro. Y hoy en día estamos muy lejos de los países que ocupan los primeros lugares. Pues nosotros miramos, pues claro, en primer lugar vemos a Finlandia, pero también están Guatemala en el 42, Brasil en el 44. ¿Nosotros dónde estamos? Resulta que estamos mucho más cerca de la República del Congo, que está en el puesto 89, Irak 92, Rusia está mucho mejor en el 72, Venezuela 79, nosotros 78. Entonces, ¿qué es lo que viene pasando? Esto yo me imagino que todos los empresarios lo encuentran y lo sienten, lo perciben en sus empresas, con el problema que hay en retención de talentos, en motivación, el aumento que se ha presentado en el consumo de sustancias psicoactivas, una situación que lamentablemente venimos manejando y digamos enfrentando de manera creciente a través de programas de atención. Y resulta que no es un asunto nuevo. Adam Smith venía hablando de los indicadores y la forma de investigar y medir el progreso de los países, no solamente a través de los indicadores de producción, sino también el impacto que eso tenía en la felicidad de la gente. También varias universidades empezaron entonces a preocuparse y a enfocarse en entender por qué es que no se estaban cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible. Y una y otra vez redundaban en el tema de bienestar y felicidad. Así encontramos entonces universidades en todo el mundo que empezaron a organizarse para hacer este tipo de investigaciones y poder determinar entonces qué es lo que hay que hacer para aumentar los índices de felicidad y de bienestar. En Finlandia, Nueva Zelanda, Islandia, Escocia, Gales y Canadá se realizó una asociación de gobiernos para la economía de bienestar. Empezaron a compartir experiencias para pensar, qué es lo que ha funcionado alrededor del mundo y qué podemos implementar especialmente en países de desarrollo para sacarlos de esos círculos de pobreza. ¿Qué hacer entonces para lograrlo? ¿Cómo hacer nosotros en nuestro entorno, en nuestras empresas, en nuestra familia, en nuestra comunidad, para tratar de salir de esos círculos y poder romper esas cadenas? En primer lugar, y de pronto es a lo que intuitivamente llegamos, es a la atención de necesidades básicas insatisfechas. Pues por supuesto nosotros tenemos una situación muy grave en Colombia con el tema del hambre. Solamente, por ejemplo, pensando en el año 2023, según la Red Global de Crisis Alimentaria, nosotros ingresamos a la lista de países con inseguridad alimentaria aguda. Y hoy tenemos, por ejemplo, en Bogotá enfrentamos unos niveles de desnutrición crónica y aguda en primera infancia que son muy alarmantes e incluso cercanos a las cifras que encontramos en la época de la pandemia, cuando todos teníamos esa conciencia del que no podía comer, cuando hablábamos del trapo rojo y de la solidaridad y la colaboración para llevar ese alimento, pues resulta que nos estamos acercando nuevamente a esas cifras. Entonces, por supuesto, hay que atender las necesidades básicas insatisfechas, sin duda. Pero resulta que eso no es suficiente, porque si miramos el ranking de felicidad, pues encontramos que no necesariamente hay una correlación entre nivel de ingreso y desarrollo económico y felicidad.
Hay algunos autores que se han dedicado a explorar este tema y que a mí me han llamado mucho la atención. Voy a mencionar solamente dos. Uno de ellos es Oppenheimer, que habló y empezó a hablar de un tema de construcción de relaciones que impactan la vida social, es decir, cómo las actividades comunitarias, el sentimiento o el sentido del propósito individual y colectivo pueden incidir de alguna manera en la generación de bienestar y felicidad. Y eso traducido en el contexto local lo podemos ver en artículos que ha publicado, por ejemplo, Mauricio Cárdenas o Francisco Manrique, que nos han hablado mucho sobre cómo hacer del foco de la política pública una política de bienestar y felicidad. A eso vengo dedicando mis esfuerzos y yo les traigo hoy una invitación. Les voy a contar brevemente cómo creo que podemos trabajar a través de este trabajo colaborativo del que vamos a estar hablando, yo creo, toda la jornada, para lograr no solamente solucionar unos problemas que son apremiantes y que requieren la participación del sector privado, sino también generar ese sentido de cohesión, de apropiación y de identidad cultural. Una de esas iniciativas se llama Tardes de Bienestar, y eso suena como una solución tal vez de corto plazo, pero resulta que se ha convertido en un esfuerzo y como una ola de solidaridad en la cual diferentes empresas participan, unas donan tiempo, unas donan productos, unas donan servicios y llegan a zonas vulnerables, donde tal vez nunca han visto un circo, donde primera vez que ven un cine, y llegan con una pantalla, llegan con carpetas, no exigen nada a cambio. Estar una tarde generando una sana convivencia y un ambiente de claro bienestar. Otras iniciativas se relacionan con una economía colaborativa, como ha sucedido a través de las iniciativas de bonos alimentarios donados por grandes almacenes de cadena y con el proyecto Misión Nutrición Bogotá, en el cual los almacenes de cadena, las grandes marcas, Rappi, Cruz Roja, todos los actores, los grandes actores han dicho vamos a resolver este gran problema que es la nutrición, pero mientras que lo hacen y de pronto sin darse cuenta, estamos generando unas dinámicas de trabajo colaborativo donde tratamos de generar estos sentidos de identidad y propósito común. Y uno tal vez todavía más grande, en el cual invito a que trabajemos conjuntamente, es generar como una suerte de comunidades de desarrollo al interior de las localidades. Se ha perdido, y eso es una dinámica tal vez reciente, y es que a medida que crecen las ciudades se vuelven un poco más anónimas. Tal vez ustedes lo ven, quienes somos de provincia vemos tal vez la diferencia entre lo que sucede con los vecinos y las dinámicas que se generan en su edificio, en su barrio, en su ciudad de origen, y a veces lo que sucede en Bogotá, porque uno va en el ascensor y no se conoce. Esa idea, ¿en qué consiste entonces? En generar unos sentimientos de cohesión, apropiación de ciudad, trabajo colaborativo a través de voluntariado, a través de olas de solidaridad para generar bienestar, no solamente a quienes se le llevan estos servicios, sino en estas mismas localidades, comunidades que se mueven para generar una solución. Les doy la bienvenida a todos, gracias por invitarme, gracias por organizar esto, muy importante, seguiremos hablando.